Capítulo 26. Oga, ¿quieres dar de mamar otra vez a Durk? El gesto del hombre manco estaba claro para la joven, a pesar del pataleante bebé que llevaba consigo. Ayla debería alimentarlo, pensó. No es bueno para ella pasar tanto tiempo sin darle el pecho. La tragedia de la muerte de Iza y su confusión ante la reacción de Ayla se reflejaban en la expresión de Mogur. No podía negarse al mago suplicante. Por supuesto que sí, dijo Oga, y tomó a Durk en sus brazos. Crep regresó cojeando a su hogar. Vio que Ayla seguía sin cambiar de postura, aunque Hebra y Uka se habían llevado el cadáver de Iza para prepararlo para el entierro. La joven tenía el cabello desordenado y el rostro todavía embadurnado con la suciedad del camino y las lágrimas. Llevaba el mismo manto manchado y sucio que había tenido puesto durante el largo trayecto de regreso a la reunión del clan. Crep le había puesto al hijo sobre el regazo cuando lloró pidiendo de mamar, pero se mostró ciega y sorda a sus necesidades. Otra mujer habría comprendido que incluso un dolor profundo podía, llegado el caso, dejar pasar los gritos de un niño. Pero Crep tenía poca experiencia con madres y bebés. Sabía que las mujeres solían amamantar a los hijos de las otras, y no podía dejar que el niño pasara hambre mientras hubiera otras mujeres que le pudieran alimentar. Había llevado a Durk, a Ika y Aga, pero sus más pequeños estaban destetándose y las mujeres ya tenían muy poca leche. Greb tenía poco más de un año. Parecía que Oga siempre disponía de mucha leche, de modo que Crep había llevado a Durk con ella varias veces. Ayla no sentía el dolor de sus pechos duros, repletos de leche. El dolor de su corazón era mucho más grande. Mogur cogió su cayado y se fue hacia el fondo de la cueva. Habían traído piedras que ahora estaban amontonadas en un rincón libre de la amplia caverna, y se había excavado una zanja poco profunda en la tierra del piso. Iza había sido una curandera de primera categoría. No solo su posición en la jerarquía del clan, sino también su intimidad con los espíritus, exigían que fuera enterrada en la cueva. Eso garantizaba que los espíritus protectores que la cuidaban se quedarían cerca de su clan, y ella misma podría vigilar desde su hogar en el otro mundo. Además, de esa forma quedaba garantizado que ningún animal dispersara sus huesos. El mago espolvoreó con ocre rojo el óvalo de la zanja y después hizo unos gestos con su único brazo. Una vez que hubo consagrado la tierra en que sería sepultada Iza, se acercó cojeando hasta una forma indefinida más o menos envuelta en una piel de cuero suave. Retiró esta y dejó al descubierto el cuerpo desnudo y gris de la curandera. Sus brazos y piernas habían sido flexionados en posición fetal por medio de tendones teñidos de rojo. El mago hizo un gesto protector, se agachó y comenzó a frotar la carne fría con un ungüento compuesto de ocre rojo y grasa de oso cavernario. Doblada en posición fetal y cubierta con el color rojo que recordaba la sangre natal, Iza sería entregada al otro mundo, de la misma manera en que había llegado a este. Nunca le había resultado tan difícil llevar a cabo su tarea. Iza había sido más que una hermana para Crep. Le conocía mejor que nadie. Sabía el padecimiento que había sufrido sin quejarse, la vergüenza que le había causado su achaque. Comprendía su bondad, su sensibilidad, y se alegraba de su grandeza, su poder y su voluntad de superarse. Había cocinado para él, le había atendido y había aliviado sus dolores. Con ella había conocido la dicha de la vida familiar casi como un hombre normal, aunque nunca la había tocado tan íntimamente como lo estaba haciendo ahora, al embadurnar su cuerpo frío con ungüento. Había sido más compañera para él de lo que muchos hombres habían tenido. Su fallecimiento le anonadaba. Cuando regresó a su hogar, el rostro de Crep estaba tan gris como lo había estado el cadáver. Ayla seguía sentada junto al lecho de Iza, mirando al vacío sin ver. Pero reaccionó cuando Crep comenzó a revolver las pertenencias de Iza. «¿Qué estás haciendo?», preguntó, defendiendo todo lo que había sido de Iza. «Estoy buscando los tazones y las cosas de Iza. Los objetos que ha empleado en su vida deben ser sepultados con ella, de modo que tenga el espíritu de esos objetos en el otro mundo», explicó Crep. «Voy a buscarlos», dijo Ayla, apartando a Crep. Junto a los tazones de madera y las tazas de hueso que había empleado Iza para preparar sus medicinas y medir las dosis, la piedra redonda de mano y la base de piedra plana que utilizaba para aplastar y moler, sus platos personales para comer,
unos cuantos objetos más y su bolsa de medicinas, y lo puso todo sobre el lecho de Iza. Entonces se quedó mirando el humilde montón que representaba la vida y el trabajo de Iza. Esos no son los instrumentos de Iza, gesticuló Ayla con ira, y de un brinco se puso en pie y echó a correr fuera de la cueva. Greb la vio marcharse, meneó la cabeza y recogió las cosas de Iza. Ayla atravesó el río y corrió hacia una pradera donde Iza y ella habían estado anteriormente. Se detuvo ante un corro de malvarrosas de vivos colores sobre graciosos tallos y arrancó una brazada de distintos matices. Entonces recogió una miel en rama, parecida a la margarita que se empleaba para cataplasmas y contra los dolores. Corrió por los bosques y prados, recogiendo más plantas de las que Iza utilizaba en su magia curativa. Cardos de hojas blancas con flores amarillas redondas y pálidas. Y pinchos amarillos. Grandes hierbacanas amarillas y brillantes, jacintos, tan azules que parecían negros. Cada una de las plantas que iba recogiendo había encontrado en alguna ocasión el camino de la farmacopea de Iza. Pero Ayla solo escogía las que eran además bellas, de flores vistosas y olorosas. Ayla había vuelto a llorar al detenerse a la orilla de una pradera, con las flores en los brazos, recordando las veces que Iza y ella habían caminado juntas recogiendo plantas. Tenía los brazos tan llenos que le costaba trabajo llevarlas, pues no había traído consigo su canasta de recolectora. Algunas flores se le cayeron y se arrodilló para recogerlas. Entonces vio las ramas enmarañadas de una centinodia con sus florecillas y casi sonrió ante la idea que acababa de ocurrírsele. Metió la mano en su manto, sacó un cuchillo y cortó una rama de la planta. Bajo el cálido sol de principios de otoño, Ayla se sentó a la orilla de la pradera trenzando los tallos de las bellas plantas floridas entre y en torno a la red de tallos que servía de base hasta que la rama entera fue un derroche de color. Todo el clan se quedó atónito al ver a Ayla avanzar por la cueva con su florida guirnalda. Fue directamente al fondo de la cueva y la dejó caer junto al cadáver de la curandera, que estaba tendido de costado en la poco profunda zanja dentro de un óvalo de piedras. Estos eran los instrumentos de Iza, señaló Ayla retadoramente con los gestos, como si desafiara a que la llevaran la contraria. El viejo mago asintió. Tienes razón, pensó. Estos fueron los instrumentos de Iza, los que conocía, con los que trabajó toda su vida. Puede sentirse feliz de tenerlos en el mundo de los espíritus. Yo me pregunto, ¿se criarán flores allí? Los utensilios de Iza, los demás objetos y las flores fueron colocados en la tumba con la mujer, y el clan comenzó a amontonar las piedras alrededor y por encima de su cuerpo, mientras Mogur hacía gestos invocando al espíritu del gran Ursus y al tótem de la mujer, la Saiga, para que guiaran el espíritu de Iza a salvo al otro mundo. «¡Esperad!», interrumpió repentinamente Ayla. «Se me ha olvidado algo». Regresó al hogar y buscó su bolsa de medicinas, de donde sacó cuidadosamente las 2 mitades del antiguo tazón de la curandera. Volvió a toda prisa y colocó las piezas en la tumba junto al cuerpo de Iza. «He pensado que puede querer llevárselo ahora que ya no sirve». Mogur aprobó con un gesto. Era lo correcto, mucho más correcto de lo que nadie pudiera saber. Entonces reanudó sus gestos. Una vez que quedó colocada la última piedra, las mujeres del clan comenzaron a poner leña alrededor y encima del montón de piedras. Se empleó una brasa de fuego de la cueva para encender el fuego donde preparar el festín funerario de Iza. Los alimentos se cocinaron encima de su tumba y el fuego seguiría ardiendo varios días. El calor del fuego eliminaría toda la humedad del cuerpo, disecándolo, momificándolo y quitándole el olor. Cuando prendieron las llamas, Mogur inició un último y elocuente lamento, mediante movimientos que conmovieron el alma de todos los miembros del clan. Habló al mundo de los espíritus del amor que sentían por la curandera, que les había atendido, cuidado y ayudado en la enfermedad y el dolor, tan misteriosos para ellos como la muerte. Eran gestos rituales, repetidos esencialmente de la misma manera en cada funeral. Algunos de los movimientos se empleaban fundamentalmente durante las ceremonias masculinas y eran desconocidos para las mujeres, pero su significado se transmitía claramente, aunque la forma externa era convencional. El fervor, la convicción
y la pena inefable del gran hombre santo impregnaban los gestos oficiados, de un significado que iba mucho más allá de la forma pura y simple. Con los ojos secos, Ayla miraba por encima del fuego que danzaba, los graciosos movimientos del hombre manco y tullido, y sentía las emociones de él como si fueran las suyas propias. Mogur estaba expresando su pesar, y ella se identificaba totalmente con él, como si el mago hubiera penetrado en ella y hablara con su cerebro, sintiera con su corazón. Pero no era ella la única que sentía como propia la pena manifestada por Crep. Ebra comenzó a lamentar su dolor, y las demás mujeres también. Uva, con Durk en brazos, sintió que un agudo gemido sin palabras se formaba en su garganta, y con un estallido de alivio se unió al lamento compasivo. Ayla miraba sin ver, demasiado sumida en la profundidad de su pesadumbre para expresarlo. Ni siquiera podía encontrar el alivio de las lágrimas. No sabía cuánto tiempo llevaba contemplando el resplandor hipnótico de las llamas, con ojos ciegos. Ebra tuvo que sacudirla para que reaccionara. Entonces dirigió una mirada vacía hacia la compañera del jefe. Ayla, come algo. Es el último festín que hemos de compartir con Iza. Ayla aceptó el plato de madera con alimentos, metió automáticamente un trozo de carne en la boca y estuvo a punto de ahogarse al intentar tragarlo. De repente se puso en pie y salió corriendo de la cueva. Encieguecida, tropezó con piedras y maleza. Al principio sus pies iban a llevarla por el camino familiar, hasta una alta pradera montañosa y una pequeña cueva, que le había brindado refugio y seguridad en otros tiempos. Pero se apartó. Desde que le había mostrado el lugar a Brun, ya no le parecía suyo, y su última visita encerraba recuerdos demasiado tristes. En cambio, trepó por el risco que protegía la cueva contra los vientos del norte que aullaban montaña abajo en invierno y desviaban los fuertes vientos del otoño. Sacudida por ráfagas, Ayla cayó de rodillas al llegar arriba, y allí sola, con su dolor insoportable, se abandonó a la angustia en forma de un gemido quejoso y modulado mientras se balanceaba al ritmo de su corazón dolorido. Crep salió de la cueva cojeando tras ella. La vio recortarse contra las nubes que el crepúsculo matizaba y oyó el gemido lejano y débil. Por muy grande que fuera su propio dolor, no podía comprender que la joven rechazara el alivio de la compañía en su pena, su encierro dentro de sí misma. Su discernimiento habitual estaba embotado por su propia pena. No comprendía que ella sufría de algo más que de pena. La culpabilidad embargaba su alma. Se echaba la culpa de la muerte de Iza. Había abandonado a una enferma para ir a una reunión del clan. Era una curandera que había abandonado a alguien que la necesitaba, a alguien a quien amaba. Se echaba la culpa de que Iza hubiera ido a la montaña a buscar una raíz que le ayudara a ella a conservar a su bebé, que tan desesperadamente deseaba, lo que había desatado la enfermedad casi mortal que debilitó a la mujer. Se sintió culpable por el dolor que había ocasionado inconscientemente a Crep cuando siguió las luces hasta la pequeña cámara de la montaña, allá en el este. Más que por el pesar y la culpabilidad, estaba débil por la falta de alimento y a causa de la fiebre producida por la leche acumulada en sus pechos hinchados y doloridos. Pero por encima de todo, sufría una depresión que Iza podría haberla ayudado a superar de haber estado allí. Ayla era una curandera dedicada a aliviar el dolor y a salvar la vida, e Iza era la primera paciente que se le había muerto. Lo que más necesitaba Ayla era su bebé. No solo necesitaba alimentarlo, necesitaba las exigencias de sus cuidados para devolverle a la realidad, para hacerle comprender que la vida sigue. Pero cuando regresó a la cueva, Durk estaba dormido junto a Uva. Crep se lo había llevado a Oga de nuevo para que le alimentara. Ayla se revolvía en su lecho sin poder dormir, sin darse cuenta siquiera de que lo que la mantenía despierta era la fiebre y el dolor físico. Su mente estaba demasiado introvertida, concentrada en su pena y su sentimiento de culpa. Cuando Crep se despertó, Ayla se había marchado ya. Había salido de la cueva y escalado de nuevo el risco. Crep podía verla de lejos y la observaba ansiosamente, pero no podía ver su debilidad ni su fiebre. —¿Voy a buscarla? —preguntó Brun, tan desconcertado como Crep por la reacción de Ayla. —Parece que prefiere estar sola.
Tal vez haya que dejarla, respondió Crep. Se quedó preocupado por ella cuando la perdió de vista, y por la noche, como no regresaba, pidió a Brun que fuera a buscarla. Cuando vio que el jefe la traía en brazos al regresar a la cueva, Crep lamentó no haber dejado que Brun hubiera ido a buscarla antes. La pena y la depresión se habían cobrado su tributo. La debilidad y la fiebre habían completado la obra. Ebra y Uva cuidaron a la curandera del clan. Deliraba, alternativamente tiritaba de frío y ardía de calentura. Gritaba en cuanto le rozaban los senos, por muy levemente que fuera. Va a quedarse sin leche, dijo Ebra. Es demasiado tarde para que Durk pueda conseguir algo ahora. La leche está cuajada y el bebé no podrá chuparla. Pero Durk es demasiado pequeño para destetarle. ¿Qué va a ser de él? ¿Qué va a ser de ella? Tal vez no hubiera sido demasiado tarde de haber vivido Iza, o si Ayla hubiera estado lúcida. La propia Uva conocía las compresas que habrían ayudado, medicinas que podían servir, pero era joven y no estaba segura de sí misma. Y Ebra se mostraba tan positiva. Para cuando bajó la fiebre, la leche de Ayla se había secado. Ya no podía alimentar a su propio hijo. No quiero tener a ese mocoso deforme en mi hogar, Oga. No lo quiero por hermano de tus hijos. Brut estaba furioso, movía los puños, y Oga estaba a sus pies atemorizada. Pero Brut, si solo es un bebé, necesita mamar. Aga e Ika no tienen suficiente leche. No sería bueno para ellas que se quedaran con él. Yo tengo suficiente. Siempre he tenido leche abundante. Si no se alimenta, morirá de hambre, Brut. Morirá. Poco me importa que muera. Para empezar, nunca se le debería haber permitido vivir. No vivirá en este hogar. Oga dejó de temblar y miró al hombre que era su compañero. No creía realmente que se negaría a dejarle tener consigo al bebé de Ayla. Sabía que gritaría, disparataría y bramaría, pero estaba segura de que al final se lo permitiría. No podía ser tan cruel. No podía permitir que un bebé muriera de hambre, por mucho que aborreciera a la madre de Durk. Brut, Ayla salvó la vida de Brack. ¿Cómo puedes dejar morir a su hijo? ¿No ha sido recompensa lo suficiente por haber salvado la vida de Brack? Se le ha permitido vivir. Se le ha permitido incluso cazar. Nada le debo. No le fue permitido vivir. Fue maldecida de muerte. Volvió del mundo de los espíritus porque su tótem lo quiso, porque la protegió, protestó Oga. Si hubiera sido debidamente maldecida, no habría vuelto y nunca habría dado a luz a ese mocoso. Si su tótem es tan fuerte, ¿por qué ha perdido la leche? Todos decían que su bebé sería infortunado. ¿Qué puede ser más infortunado que perder la leche de su madre? ¿Y ahora quieres traer su mala suerte a este hogar? No lo permitiré, Oga. Es definitivo. No, Brut, señaló. No es definitivo. Ya no tenía miedo. La expresión de Brut cambió a una sorpresa escandalizada. Puedes impedir que Durk viva en tu hogar. Es tu derecho, y nada puedo hacer contra eso. Pero no puedes impedir que yo le amamante. Es el derecho de toda mujer. Una mujer puede amamantar al bebé que quiera, y ningún hombre se lo puede impedir. Ayla salvó la vida de mi hijo, y yo no dejaré que muera el suyo. Durk será el hermano de mis hijos, tanto si te gusta como si no. Brut se quedó pasmado. La negativa de su compañera a someterse a sus deseos era también inesperada. Oga nunca se había mostrado insolente, nunca había sido irrespetuosa, nunca había dado muestras de desobediencia. Apenas podía creerlo. Su asombro se convirtió en furor. ¿Cómo te atreves a desafiar a tu compañero, mujer? Haré que abandones este hogar, atronó. Entonces cogeré a mis hijos y me marcharé, Brut. Suplicaré a otro hombre que me acepte. Tal vez Mogur me permita vivir con él, si ningún otro hombre me quiere. Pero estoy decidida a amamantar al bebé de Ayla. La única respuesta de Brut fue un fuerte puñetazo que la tumbó. Estaba demasiado cargado de ira para dar otra respuesta. Iba a seguir golpeándola, pero giró sobre sus talones. Voy a ocuparme de esta falta flagrante, pensó, dirigiéndose al hogar de Brun. Primero contamina a Iza. Ahora su obstinación se ha transmitido a mi compañera, gesticuló Brut, en el momento en que pasó las piedras limítrofes. He dicho a Oga que no quiero tener con nosotros al hijo de Ayla. Le he dicho que no quiero a ese muchacho deforme como hermano de sus hijos. ¿Sabes lo que me ha dicho? Que de todos modos lo criará. Ha dicho que no puedo impedírselo. Ha dicho que será el hermano de sus hijos, me guste o no me guste. ¿Puedes creerlo? ¿De Oga, de mi compañera? Tienes razón, Brut, dijo Brun con una calma controlada. No les puedes impedir que le alimente.
¿Qué bebé amamanta a una mujer? No es asunto del hombre. Nunca lo ha sido. Tiene cosas más importantes en qué pensar. Brun no estaba muy satisfecho con la violenta objeción de Brut. Era deshonroso para Brut reaccionar tan emocionalmente sobre cuestiones que atañían solo a las mujeres. ¿Y quién más podría hacerlo? Durk era del clan, especialmente después del Festival del Oso. Los del clan siempre atendían a los suyos. Ni siquiera la mujer, que venía de otro clan, y nunca tuvo un solo hijo, quedó abocada a morirse de hambre cuando su compañero falleció. Podía carecer de valor, podía ser una carga, pero mientras hubo alimentos en el clan, tuvo comida suficiente. Brut podía negarse a aceptar a Durk en su hogar. Eso imponía la responsabilidad de proveer para él y adiestrarle junto con los hijos de Oga. Eso no hacía muy feliz a Brun, pero no tenía nada de anormal. Todos sabían cuáles eran sus sentimientos respecto a Ayla y su hijo. Pero ¿por qué había de oponerse a que su compañera amamantara al niño, si todos eran de un mismo clan? ¿Quieres decir con eso que Oga puede ser tercamente desobediente y salirse con la suya? Preguntó Brut furioso. ¿Y eso a ti qué te importa, Brut? ¿Quieres que muera el niño? Preguntó Brun. Brut se puso colorado ante aquella pregunta tan directa. Es del clan, Brut. A pesar de su cabeza deforme, no parece retrasado. Crecerá y será un cazador. Este es su clan. Incluso ya tiene prometida, una compañera, y tú estuviste de acuerdo. ¿Por qué te muestras tan exaltado ante la idea de que tu compañera amamante al bebé de otra mujer? ¿Todavía te sientes beligerante respecto a Ayla? Eres un hombre, Brut. Lo que le ordenes tiene que ejecutarlo. Y ella te obedece. ¿Por qué compites con una mujer? Te menosprecias a ti mismo. ¿O estoy equivocado? ¿Eres un hombre, Brut? ¿Eres lo suficientemente hombre para liderar este clan? Es que no quiero que un niño deforme sea hermano de los hijos de mi compañera, señaló Brut, con un gesto poco convincente. Era una menguada excusa, pero no dejaba de encerrar una amenaza. Brut, ¿qué cazador no ha salvado la vida de otro? ¿Qué hombre no lleva una parte del espíritu de todos los demás? ¿Qué hombre no es hermano de los demás? ¿Importa que Durk sea hermano de los hijos de tu compañera, ahora o después de que crezcan? ¿Por qué te opones? Brut no tenía respuesta ninguna. Respuesta que fuera aceptable para el jefe. No podía admitir su devastadora animadversión contra Ayla. Sería admitir que no era suficientemente hombre para ser jefe. Lamentaba haber ido a ver a Brun. Debería haber recordado, pensó. Siempre se pone de su parte. Estaba tan orgulloso de mí en la reunión del clan. Y ahora, por culpa de ella, vuelve a dudar. Bueno, no me importa que Oga le amamante, indicó Brut, pero no le quiero en mi hogar. Sabía que sobre ese punto estaba en su derecho y no iba a ceder. Puedes pensar que no es retrasado, pero yo no estoy tan seguro. No quiero tener la responsabilidad de su educación. Dudo mucho de que llegue a ser un cazador. Como tú quieras, Brut. Yo asumí la responsabilidad de su educación y tomé esa responsabilidad antes de aceptarle. Pero le acepté. Durk es miembro de este clan y será cazador. Yo me encargo de eso. Brut regresó a su hogar, pero vio que Crep llevaba nuevamente a Durk a Oga y volvió a salir de la cueva. No desahogó su ira hasta que estuvo seguro de encontrarse suficientemente lejos de la vista de Brun. Todo es culpa de ese viejo inútil, se dijo, y trató de apartar ese pensamiento de su mente, por miedo a que el mago pudiera de alguna forma saber lo que estaba pensando. Brut temía a los espíritus, tal vez más que cualquiera de los hombres del clan, y su temor se extendía a aquel que los trataba tan íntimamente. Al fin y al cabo, ¿qué podía hacer un cazador contra toda la formación de seres incorpóreos, capaces de causar mala suerte o enfermedad o muerte? ¿Y qué podía hacer contra el hombre que tenía el poder de llamarlos a su voluntad? Brut acababa de volver de una reunión del clan, en la que pasó muchas noches con jóvenes de otros clanes, que trataban de asustarse unos a otros, con historias de desdichas causadas por mogures, a quienes se había incomodado, lanzas que se volvían en el último instante impidiendo cobrar la pieza, terribles enfermedades que causaban dolor y sufrimiento, puñaladas, palizas, todo tipo de calamidades aterradoras que eran atribuidas a magos iracundos. Las historias de terror no eran tan comunes en su propio clan, pero de todos modos, el mogur era el mago más poderoso de todos. Aunque hubo veces en que el joven lo consideró más digno de burla que de respeto, el cuerpo de mogur
y su rostro tuerto y horriblemente cubierto de cicatrices le hacían más imponente. A quienes no le conocían se les antojaba inhumano, tal vez parcialmente demoníaco. Brut había capitalizado el temor de los demás jóvenes, disfrutando de su expresión de incrédulo pavor cuando presumía de que no temía al gran Mogur. Pero a pesar de su jactancia, las historias le habían impresionado. La veneración del clan por el viejo tambaleante que no podía cazar incitaba a Brut a mostrarse más cauteloso respecto a su poder. Siempre que soñaba con el momento en que sería jefe, pensaba en Goff como su Mogur. Goff tenía casi su edad y era un compañero de cacería demasiado íntimo como para que Brut considerara al futuro mago de la misma manera. Estaba seguro de poder convencer o coaccionar al acólito para que aceptara sus decisiones, pero ni siquiera se le ocurriría enfrentarse al Mogur. Mientras Brut iba caminando por los bosques próximos a la cueva, tomó una decisión firme. Nunca más permitiría que el jefe pudiera dudar de él. Nunca más volvería a poner en peligro el destino que estaba a punto de ver realizarse. Pero cuando sea jefe, pensó, yo tomaré las decisiones. Ella ha puesto a Brun en mi contra, incluso ahoga a mi propia compañera. Pero cuando yo sea jefe, poco importará que Brun se ponga de su parte. Ya no podrá seguir protegiéndola. Brut recordaba cada perjuicio que le había causado, cada vez que había eclipsado su gloria, cada desaire contra su ego. Se recreaba sobre todo ello, saboreando anticipadamente la idea de hacérselo pagar. Podía esperar. Algún día, se decía a sí mismo, algún día, y muy pronto, lamentará haber venido a vivir a este clan. La prueba más difícil en toda la vida de Mogur estaba llegando a su fin. Ayla no le echaba la culpa a Crep, se echaba la culpa a sí misma. Por ver que otra mujer amamantaba a su hijo era más de lo que podía soportar. Oga, Aga e Ika habían ido a verla y a decirle que alimentarían a Durk, y les estaba agradecida, pero casi siempre era Uva quien se lo llevaba a una de ellas, y permanecía allí hasta que el niño quedaba satisfecho. Al perder su leche, Ayla perdió una parte importante de la vida de su hijo. Seguía llorando la muerte de Iza y se echaba la culpa de que hubiera muerto. Y Crep se había retirado tan dentro de sí mismo que no podía llegar a él y temía intentarlo. Pero todas las noches, cuando se llevaba a Durk a su lecho, se sentía agradecida a Brut. Su negativa a aceptarlo en su hogar significaba que ella no lo había perdido todo. Al comenzar a reducirse los días del otoño, Ayla volvió a tomar su onda como excusa para salir sola. Había cazado tan poco el año anterior que su habilidad estaba algo menguada, pero con la práctica recuperó la precisión y la rapidez. La mayor parte del tiempo salía temprano por la mañana y volvía tarde, dejando a Durk al cuidado de Uva. Solo lamentaba que el invierno se abatiera tan pronto sobre ellos. El ejercicio le venía muy bien, pero tuvo que superar un problema. No había cazado mucho después de desarrollarse plenamente como mujer. Y sus pesados senos, que oscilaban a cada paso, la fastidiaban cuando corría o brincaba. Observó que los hombres llevaban taparrabos para proteger sus desnudos y delicados órganos. Para sostener su pecho en su sitio, se hizo una banda atada a la espalda. Era más cómodo para ella, y le traían sin cuidado las miradas curiosas que le echaban cuando la llevaba puesta. Aunque la caza fortalecía su cuerpo y ocupaba su mente mientras estaba fuera, seguía soportando su carga de duelo y pena. Para Uva era como si la dicha hubiera abandonado el hogar de Crep. Echaba de menos a su madre, y tanto Crep como Ayla estaban rodeados de un aura de tristeza perpetua. Solo Durk, con sus ademanes infantiles y espontáneos, le recordaba algo de la felicidad que anteriormente habían tenido como cosa natural. Había ocasiones en que hasta Crep le sacaba de su letargo. Ayla había salido temprano y Uva se había alejado del hogar en busca de algo que había en el fondo de la cueva. Oga acababa de traer a Durk y Crep tenía su ojo puesto en el niño. Este se sentía lleno y satisfecho, pero no tenía sueño. Gateó hasta donde estaba el viejo y se puso en pie sobre sus piernas inseguras y tambaleantes, agarrándose a Crep para sostenerse. De modo que pronto echarás a andar, señaló Crep.
Antes de que termine el invierno estarás corriendo por la cueva, jovencito. Creb le rascó la barriguita para dar énfasis a sus gestos. Las comisuras de la boca de Durk se elevaron y el niño produjo un sonido que Creb solo había oído a otra persona en el clan. Reía. Creb volvió a rascarle y el niño repitió con más intensidad su risa entrecortada de bebé. Perdió el equilibrio y cayó sentado sobre su firme traserito. Creb le ayudó a ponerse en pie de nuevo y miró al niño como nunca antes le había mirado. Las piernecitas de Durk estaban arqueadas, pero no tanto como las de los demás bebés del clan. Y aunque las tenía regordetas, Creb podía ver que los huesos eran más largos y delgados. Creo que las piernas de Durk van a ser rectas cuando crezca, como las de Ayla. Y también será alto, y su cuello tan delgado y larguirucho al nacer que no podía sostener su cabeza. Es igual que el cuello de Ayla, pero su cabeza no es como la de ella, ¿o sí? Esa frente alta es la de Ayla. Creb hizo girar la cabeza de Durk para verla de perfil. Sí, decididamente su frente sí lo es, pero las cejas y los ojos son del clan. Y también su nuca es más como las del clan. Ayla tenía razón, no es deforme, es una mezcla de ella y el clan. Me pregunto si siempre será así. ¿Se mezclan los espíritus? Tal vez sea eso lo que hace a las muchachas. No un débil tótem masculino. ¿Se iniciará la vida con una mezcla de espíritus totémicos masculino y femenino? Creb sacudió la cabeza. No lo sabía, pero eso dio que pensar al viejo mago. Pensó a menudo en Durk durante aquel frío invierno. Tenía la sensación de que Durk era importante, pero el porqué se le escapaba.